En la reunión de exalumnos, la exnovia de Luis, la que una vez lo abandonó, volvió. ¿Verdad o reto? Él eligió la verdad. Alguien lo provocó, preguntando, Luis, ¿la persona a la que amas está aquí hoy? Él apretó el vaso, con la voz baja. Sí, pero yo no fui a la reunión. Así que, la persona a la que ama no soy yo. Esa noche, rompí el informe de embarazo, hablando con seriedad y suavidad. Luis, divorciémonos. Capítulo 01. Felicitaciones, Selena. Estás embarazada. Cuando escuché esta noticia, mi primera reacción fue contarle a Luis, pero tras pensarlo un momento, decidí darle una sorpresa esta noche. Guardé con cuidado el informe de embarazo y le envié un mensaje. Luis, vuelve temprano esta noche. Tengo algo que contarte. Rápidamente recibí una respuesta. Tengo una cena de negocios esta noche. No me esperes. Fruncí el ceño ligeramente, pero al final no dije nada. Solo le recordé, está bien. Ten cuidado en el camino. No bebas demasiado. Cuida tu estómago. A sus órdenes, mi señora. Las palabras eran juguetonas, muy diferente de la imagen fría y seria de presidente que Luis mostraba al mundo exterior. No pude evitar sonreír. La preocupación en mi corazón se disipó un poco. Al llegar la tarde, preocupada de que Luis se embriagara, me levanté para preparar una sopa para la resaca. Justo entonces, mi teléfono se iluminó de repente. Era un mensaje de un número desconocido. Selena, he regresado al país. Ahora mismo estoy con tu esposo. El mensaje estaba firmado por Eva. Luego vino una foto. Luis mirando ligeramente hacia arriba, su mirada fijándose en una mujer en la esquina, sus ojos llenos de ternura. Mi corazón se estremeció, y el cuchillo rozó ligeramente mi dedo. La sangre goteaba en el suelo. Qué cena de negocios ni qué nada. Resulta que Eva había vuelto. Capítulo 02. Luis y yo fuimos verdaderos amigos de la infancia. Nuestras familias eran bien compatibles, pero yo no era su novia. Eva lo era. En la secundaria, Luis era un estudiante destacado, de buena familia y terriblemente apuesto, capturaba los corazones de muchas chicas, pero él solo quería a Eva. Todo el mundo lo sabía, ya fuera por la confesión pública en el cumpleaños de Eva o por su constante favoritismo hacia ella. Yo observaba en silencio, secretamente envidiosa, pero durante nuestro primer año de universidad, la familia de Luis enfrentó una crisis después de la quiebra y suicidio de su padre. Su madre cayó gravemente enferma. En ese momento, todos los que rodeaban a Luis desaparecieron, y Eva rompió con él y se fue al extranjero. Él estuvo deprimido durante mucho tiempo. Cuando lo encontré, estaba siendo golpeado en el suelo por cobradores de deudas. Lloré mientras me interponía entre ellos, dándoles todo el dinero que tenía. Los cobradores, al ver mi estado lastimoso, se miraron entre sí y se marcharon. En el callejón oscuro, solo quedamos él y yo. Lo ayudé a levantarse con cuidado, pero él me apartó de un empujón. Con voz fría, no necesito tu lástima. Yo, por una vez, me mantuve firme y le bloqueé el paso, hablando lentamente. Luis, puedo ayudarte. Juro que en ese momento solo quería ayudarlo, nada más, sin buscar nada a cambio. Pero él me miró durante mucho tiempo ese día y luego soltó una risa burlona. ¿Quieres mantenerme? Me quedé congelada, antes de que pudiera responder. Él se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, pero aún así lo ayudé, pagué sus matrículas. Le presté dinero para invertir en su negocio después de graduarse, lo ayudé a levantarse nuevamente, y cuidé personalmente a su madre hospitalizada. Su actitud hacia mí se fue suavizando gradualmente, y luego, me propuso matrimonio. La ceremonia fue sencilla, pero yo estaba eufórica. Pensé que finalmente había derretido el corazón de hielo de Luis y que él hacía mucho había olvidado a Eva. Pero hoy, mientras yo estaba eufórica con la noticia de mi embarazo, él mintió sobre una cena de negocios y se dio la vuelta para asistir a la fiesta de regreso de su primer amor. Bastante irónico. En realidad, guardé mi teléfono, miré por la ventana y la empujé suavemente. Una ráfaga de viento invernal aulló. El aliento que exhalé se reunió y luego se dispersó. Efímero. De repente, sentí que este invierno era más frío que cualquiera de los anteriores. Capítulo 03. Mientras pisaba la nieve y me paraba frente a la puerta del salón privado del bar, de repente me detuve. No estaba segura de por qué había venido, para atraparlo en el acto, o para confrontarlo, pero, de cualquier forma, era indigno y humillante. En ese momento, un camarero abrió la puerta, y al verme, me preguntó suavemente si me había perdido. Negué con la cabeza. Después de que se fue, empujé la puerta suavemente, dejando una rendija, no muy grande, pero suficiente para ver claramente el interior del salón privado, con la luz tenue. Luis estaba recostado en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba,
su flequillo despeinado cayendo sobre la frente, haciéndolo parecer más maduro y desenfadado, atractivo. Eva estaba sentada no muy lejos de él, mirándolo fijamente, pero Luis ni siquiera la miró, como si ella no significara nada para él. Los ojos de Eva se enrojecieron en silencio, luciendo triste y afligida, tan diferente de su actitud jactanciosa cuando me envió el mensaje, el 30 de julio, hace 4 años. Luis te propuso matrimonio, pero quizás no sepas que ese mismo día, yo me casé con otra persona. Selena, ¿crees que Luis se casó contigo porque realmente te ama, para demostrarme algo a mí, o simplemente para no deberte un favor? Aunque lo formuló como una pregunta. Su tono era seguro. Estaba convencida de que Luis la amaba, sin importar que, incluso ahora, cuando Luis parecía indiferente hacia ella, algunos a su alrededor notaron la escena, y alguien, ávido de drama, sonrió y preguntó, Luis, ¿quieres jugar verdad o reto? Luis ni asintió ni negó con la cabeza. Al siguiente momento, la botella se giró hacia él, echó un vistazo, su tono indiferente, ¿verdad? La persona sonrió, miró a Eva y luego miró a Luis, preguntando, Luis, ¿la persona a la que amas está aquí hoy? La sala privada quedó en silencio al instante. Después de todo, todos conocían la historia entre Luis y Eva. En ese entonces, Luis trató muy bien a Eva, pero cuando él cayó en desgracia, Eva lo abandonó sin dudarlo. Si no hubiera sido por mi apoyo incondicional y mi ayuda sincera, Luis no habría logrado el éxito que tiene hoy como joven magnate de los negocios. ¿Quién importaba más? ¿Quién realmente se preocupaba por Luis? Cualquiera podría verlo, especialmente considerando el amor de Luis hacia mí durante estos años. Era bien conocido, pero Luis, aún así no dio una respuesta, ni una afirmación, ni una negación. De pie en la puerta, lo miré fijamente, sintiendo como mi corazón que latía frenéticamente se enfriaba poco a poco. Capítulo 04. En la sala privada, alguien pensó que Luis encontraba la pregunta ridícula, sin dignidad de ser respondida. Se rieron y dijeron, ¿qué clase de pregunta es esa? Es demasiado simple. Luis ni se molesta en responder. Selena no está aquí hoy, así que obviamente la persona que ama a Luis no está aquí. Los demás, al escuchar esto, también comenzaron a hablar sobre todas las cosas que Luis había hecho por mí durante estos años. Amo las rosas, así que Luis construyó un jardín de rosas solo para mí. En mi cumpleaños, me dejó elegir entre una colección de joyas caras. En los banquetes, él afirmaba repetidamente que yo le pertenecía. Cuando recibió el premio al joven emprendedor, declaró su amor por mí. Había tantos momentos, demasiados para contarlos. Alguien se burló de Eva, con tono sarcástico. Eva, realmente no supiste ver su valor en aquel entonces. Si no te hubieras ido, tal vez hoy serías la señora de Luis. Sí, abandonaste a Luis, y ahora debes estar arrepentida, ¿verdad? El rostro de Eva se volvió pálido como la muerte. Sus dedos apretaban con fuerza la copa hasta volverse blancos, como si estuviera al borde del colapso. Pero noté que la mandíbula de Luis estaba fuertemente apretada y frotaba su pulgar con irritación sutil. Este era su hábito inconsciente cada vez que enfrentaba una decisión difícil. Estaba considerando seriamente la situación. Un momento después, justo cuando Eva estaba a punto de huir bajo las risas burlonas de la multitud, Luis de repente tomó un gran trago de su bebida y dijo, sí, todos quedaron atónitos. Alguien le recordó, Luis, debes estar borracho. Hoy tu esposa no está aquí, pero Luis dejó la copa y repitió, la persona a la que amo está aquí. Palabra final. Yo no estaba, pero Eva sí, así que a quien amaba Luis, era obvio. La habitación quedó en silencio. Eva, sin embargo, estaba exultante. Luis, sabía que aún me amabas. Volver por ti fue la decisión correcta. Luis miró la mano de Eva que agarraba su manga. Una chispa cruzó por sus ojos, pero no se apartó. Al siguiente segundo, desvió la mirada con indiferencia, inclinó ligeramente la cabeza, y entonces, me vio parada en la puerta. La expresión de Luis se congeló al instante. Detrás de él, los ojos de Eva tenían un deje de autosuficiencia, como diciendo, ¿ves? Incluso después de tanto tiempo, la obsesión de Luis con la limpieza aún no se aplica a mí. Ella, Eva, siempre fue la excepción para Luis. Selena, no te preocupes. Lo que dijo Luis sobre amarme hace un momento probablemente fue porque bebió demasiado. Un patético acto, pero lo suficientemente repugnante. Fruncí ligeramente el ceño y miré a Eva. Eva, en un gesto desafiante, intentó tomar la mano de Luis, pero al siguiente segundo, Luis apartó su mano y dio un paso hacia mí. Selena, hace tanto frío hoy. ¿Por qué no estás descansando en casa? ¿No siempre has encontrado los bares ruidosos? Su voz era suave, sus palabras consideradas, como si nada hubiera sucedido. Lo miré,
con una sonrisa leve en los labios, pero esquivé su mano extendida. Hoy hace mucho frío. Realmente hacía mucho frío. Y también mi corazón. Capítulo 05. De vuelta en casa. La sopa para la resaca en la mesa aún estaba humeando. Las volutas de vapor subían al aire y luego se disiparon, como si nunca hubieran existido. Levanté la mano, destapé la olla y vertí tranquilamente un tazón de sopa, colocándolo frente a Luis. Cuando intenté retirar mi mano, él la tomó. Él habló. Selena, sobre lo de antes. Quería explicar lo que había sucedido antes. Sabía que lo había escuchado, pero después de un momento, aún no escuché la explicación que estaba esperando. Su expresión se volvió más rígida, y sonreí mientras completaba su explicación. Bebiste algo de alcohol, y a veces eso lleva a decir cosas equivocadas. Lo entiendo. Él miró mi expresión, viendo que realmente no parecía importarme. Frunció ligeramente el ceño, pero asintió de todos modos. Bebió la sopa en silencio. Bajo la luz amarillenta, la nitidez de sus rasgos se suavizaba. Ya no era el joven maestro lleno de espíritu del instituto, ni el joven reservado y discreto de la universidad. Ahora, después de todas las dificultades que había soportado, había sufrido una transformación completa, brillando con fuerza. Y en este viaje, yo siempre estuve allí, cuando la empresa de la familia de Luis apenas comenzaba. Ni siquiera podían pagar los sueldos. Fui yo quien sacó años de ahorros, quien renunció a mi afición favorita de pintar, trabajando en su empresa como contable junior, oficinista, su secretaria y asistente más confiable. Paso a paso, estuve a su lado, mientras construimos la empresa desde un pequeño taller de menos de 10 personas hasta una gran corporación de cientos y miles. Han pasado ya 10 años. Siempre he tenido curiosidad. Lo miré y de repente le pregunté, Luis, ¿por qué te casaste conmigo en ese entonces? Clink. La cuchara golpeó el borde del tazón. Luis levantó la mirada hacia mí. Su sonrisa era suave. Porque eres obediente, hermosa y excepcional, muy específico, muy completo. Asentí en señal de acuerdo. Luego volví a hablar en voz suave. Entonces, ¿por qué te gustaba Eva en aquel entonces? Era la primera vez que mencionaba a Eva. En serio. Luis notó mi actitud y dejó escapar una risa impotente, como si no supiera cómo lidiar conmigo. ¿Por qué? Pero se quedó atascado. Frunció ligeramente el ceño. Sus ojos mostraban un atisbo de contemplación, pero no llegó ninguna respuesta. Seguí mirándolo hasta que mis ojos comenzaron a doler, y rápidamente parpadeé, sonriendo mientras cambiaba de tema. Luis, ¿me amas ahora? Sin dudarlo, respondió. Por supuesto que te amo. Lo miré en silencio. Luis levantó la mano y me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme en su cuerpo, para nunca separarnos. Selena, te amo. No volveré a decir cosas como esas. Lo siento. Solo quería evitar que Eva se sintiera avergonzada por mi culpa. Por eso dije esas cosas. Sé que te lastimé, y fue mi culpa. Su tono era sincero, sus palabras suaves. Mis dedos temblaron ligeramente, y asentí, pero él no sabía que el corazón en mi pecho, que había latido con emoción por él incontables veces, parecía cansado, latiendo lentamente, tan ligero, como tampoco sabía, que amar a alguien de verdad significa no poder explicar el motivo. Así como él no podía explicar que le gustaba de Eva, porque le gustaba todo de ella. Entonces, ¿cómo podría ponerlo en palabras? Si se puede poner en palabras. ¿Acaso es amor? Pero no quería decírselo. Demasiado cansada. Capítulo 06. A la mañana siguiente, le dije a Luis que hoy iría a la casa de mi mamá. Él dijo que quería ir conmigo, pero cuando llegó la hora acordada, Luis aún no había aparecido. Conduje de vuelta sola. Mi mamá se sorprendió al verme sola. ¿Por qué no vino Luis? No soy buena para mentir, así que no dije nada. Mi mamá cambió de tema según corresponda. Mis padres tuvieron un matrimonio de conveniencia, pero su amor seguía siendo tan fuerte como siempre a lo largo de los años. Mi mamá fue consentida por mi papá. Cada una de sus sonrisas y gestos estaba llena de felicidad. En comparación, yo parecía un poco desgastada. De repente recordé que hace muchos años, mi mamá intentó detenerme de estar con Luis, aunque poco después, cedió a mis deseos. En ese entonces, pensé que era por nuestros antecedentes familiares que no coincidían, pero ahora sentía que mi mamá no era tan superficial. Así que pregunté, mamá, ¿por qué no querías que estuviera con Luis en ese entonces? Mi mamá me miró durante mucho tiempo, como si hubiera descubierto algo. Su voz suave, porque ustedes dos son demasiado parecidos, igualmente tercos, igualmente decididos a seguir adelante hasta chocar contra la pared. ¿Es así? Lo pensé, sin respuesta. Al estar a punto de irme, mi mamá acarició suavemente mi rostro, sus ojos teñidos de tristeza. Selena, no importa qué decisión tomes, sigue tu corazón.
No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Pero qué haría que me arrepintiera? Otra vez sin respuesta. Cuando llegué a casa, Luis aún no había regresado. Abrí mi teléfono y estaba lleno de mensajes de disculpa y explicación. No respondí a ninguno de ellos. Luego conduje hasta el edificio de su oficina. La recepcionista me reconoció e intentó detenerme haciendo una llamada. Me miró como si quisiera decir algo. Y justo cuando estaba a punto de subir al ascensor, de repente dijo: «Señora, debería prestar más atención al jefe». Me quedé congelada, antes de poder entender el significado oculto detrás de sus palabras. Las puertas del ascensor ya se habían cerrado, pero pronto lo entendí. Levanté la mano, a punto de empujar la puerta de la oficina de Luis, cuando escuché un sollozo familiar. «Luis, realmente no sé qué hacer». Me vi obligada a irme en aquel entonces. Y todos estos años, nunca te he olvidado. Sé que tú también me amas, ¿verdad? Mi movimiento se detuvo abruptamente. Capítulo 07. Era Eva. Estaba frente a Luis, vestida con un vestido rosa, su cabello negro contrastando con su piel pálida, ojos rojos, llorando lastimosamente y desamparada. Pero Luis no la miró. «Ya estoy casado. Lo que hagas no tiene nada que ver conmigo». Frío, duro, sin corazón. Eva parecía herida por su fría actitud. Su rostro se volvió ceniciento mientras dejaba escapar una risa amarga. «Lo entiendo. Solo te amo. No intentaré arruinar lo que tienes con Selena. Ella es una dama de riqueza, a diferencia de mí, que no tengo nada ahora. ¿Cómo podría igualarte? Pero aparte de ti, ¿a dónde más puedo ir? Si vuelvo a casa, definitivamente me obligarán a casarme con ese viejo. Preferiría morir». Se llevó una mano al pecho, llorando tan miserablemente que parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Luis solo la miró de reojo antes de bajar la cabeza para ocuparse de los documentos, sin decir nada. Si no hubiera visto sus dedos ligeramente temblorosos o los pliegues en el documento que había apretado con fuerza, podría haber creído que realmente no se había conmovido, pero lo conocía demasiado bien, así que supe que en ese mismo momento, estaba tomando una decisión, una elección entre el matrimonio y Eva, pero la respuesta era obvia. Luis dio un paso hacia Eva y, bajo su mirada expectante, la abrazó. Su voz era baja. «Eva, no tengas miedo. Mientras yo esté aquí, nadie podrá obligarte». Los ojos de Eva brillaban con lágrimas, llorando de felicidad. La oficina de tonos grises oscuros parecía teñirse de un poco de calidez por su abrazo. Yo estaba de pie fuera de la puerta, mirando cómo se abrazaban. Se besaban y se expresaban su anhelo por el otro. No interrumpí, no hice ruido, hasta que salieron de la oficina tomados de la mano. Entonces me vieron. La expresión de Luis cambió al instante. Abrió la boca, pero solo logró decir unas pocas palabras. «Selena, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» Lo miré y solté una leve risa. «Mucho tiempo. El tiempo suficiente para que, al mirar a este hombre al que había amado durante tantos años, de repente sintiera que estaba mirando a un extraño. El tiempo suficiente para que el corazón que había latido por él incontables veces ya no pudiera encontrar amor. Ni un solo rastro de ello. Selena, volvamos a casa». Corté su explicación, sonriendo mientras repetía: «Luis, volvamos a casa. Creo que debo tomar mi decisión». Capítulo 08. De vuelta en casa. Ninguno de los dos habló. La habitación estaba en silencio. Encendí la luz. El cálido resplandor amarillo llenó la habitación, cayendo sobre Luis, como si lo envolviera en una capa de luz. Él bajó la cabeza, las manos entrelazadas, en silencio. De repente recordé hace 4 años, el día que me propuso matrimonio. Estaba sentado frente a mí de la misma manera, mirándome intensamente. Llamó suavemente: «Selena». Me quedé congelada. Él se rió suavemente. Sus ojos se curvaron. Luego me preguntó seriamente: «¿Te casarías conmigo?». En ese momento, mi mente se quedó en blanco. No fue hasta que él se rió en voz alta, que volví en mí, y sin dudarlo, asentí. Siempre consideré ese día como el más feliz de mi vida, pero Eva rompió mi hermoso sueño. Ahora mismo, miré al hombre frente a mí y le pregunté suavemente: «Luis, ¿recuerdas lo que dijiste cuando me propusiste matrimonio?». Él levantó los ojos para mirarme. Sus manos se apretaron instintivamente. «Dijiste que cuando 2 personas están juntas, nunca deben traicionarse, nunca separarse». Hice una pausa, mi voz ronca mientras hablaba de nuevo: «Pero me engañaste. Lo vi con mis propios ojos». Él explicó ansiosamente. «Selena». Estaba confundido en ese momento. «Realmente ya no tengo sentimientos por Eva». Lo interrumpí. «Pero no estás dispuesto a dejarlo ir. No estás dispuesto a dejar ir tu amor no correspondido por Eva de tu juventud. No estás dispuesto a dejar ir esa juventud desperdiciada. Entonces,
Nunca la has olvidado. Aunque fui yo quien estuvo a tu lado todos estos años. Aunque fui yo quien te ayudó a levantarte de nuevo. Aunque Luis seguía declarándose su amor, haciendo un gesto grandioso tras otro. En el pasado, esto me hacía sentir muy feliz. Pero al pensarlo ahora, Luis siempre fue discreto con todo, excepto cuando se trataba de declararme su amor. ¿Por qué? ¿Realmente me amaba? ¿O me estaba usando para enfurecer a Eva, que estaba lejos? Creo que fue lo segundo. Luis nunca me amó. En cambio, me utilizó una y otra vez, de principio a fin. Amé a la persona equivocada. Pensar en esto se sentía como si mi corazón estuviera siendo quemado por el fuego, cortado por un cuchillo, sangrando, doloroso más allá de las palabras. Luis se quedó en silencio durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para pensar que no iba a hablar de nuevo. De repente, dijo, Selena, te juro que no volveré a buscarla. ¿Me puedes dar otra oportunidad? Ya te la di. Me limpié las lágrimas del rincón de los ojos. Mi voz muy suave, ese día, cuando dijiste que amabas a Eva. Capítulo 09. La expresión de Luis se congeló. Tal vez pensó que me veía tan tranquila ese día porque ya no me importaba. Pero no era cierto. Ese día, me dolió profundamente. Dijo que solo lo hizo para evitar que Eva se sintiera avergonzada, pero lo conocía demasiado bien. Así que supe que estaba mintiendo. Ese mismo día, me mintió 2 veces. Todo por Eva. Bastante irónico. Realmente, para ser honesta, antes de ese día, pensaba que mi amor por Luis era inquebrantable, indestructible. Pero después de ese día, me di cuenta de que estaba equivocada. Mi amor era frágil, tan frágil que una sola mirada, una sola frase podría destrozarlo fácilmente. Pero no estaba dispuesta a dejarlo ir. Acompañé a Luis paso a paso hasta donde estaba hoy, soportando dificultades, derramando lágrimas y sudor. ¿Por qué debería entregárselo a otra persona? Así que, de forma arrogante, le di a Luis otra oportunidad. Me dije a mí misma, si ya no tenían contacto, podría fingir que hoy nunca sucedió, pero me equivoqué, así como no podía dejar ir lo que Luis dijo ese día. Luis tampoco podía dejar ir a Eva. Siempre dije que Luis no estaba dispuesto a renunciar a Eva. ¿Qué tan diferente era yo? Por eso me aferré a un matrimonio falso, a un esposo hipócrita, sin estar dispuesta a soltarlo incluso en la muerte. Pero pensándolo ahora, ¿qué sentido tiene? Todo lo que obtuve fue un desgaste interminable y autolesiones. En ese momento, de repente me di por vencida. Amé a la persona equivocada, y lo admití. Mirando al hombre frente a mí, me quité el anillo de diamantes del dedo, hablando con seriedad y dulzura. Luis, honestamente, si te enamoraste de otra persona, ya sea Eva u otra persona, podría entenderlo, pero debiste haber sido honesto conmigo, no mentirme una y otra vez. Soy tu esposa, la que te acompañó durante años. Incluso si no me amas, deberías respetarme, o tal vez, verme girar en círculos por ti te hacía sentir importante. Luis me miró con ansiedad, intentando tomar mi mano. Selena, no, nunca quise engañarte. Me aparté. Él nunca quiso engañarme, pero lo hizo, una y otra vez. Ya casi no puedo distinguir qué es verdad y qué es mentira. Estoy cansada. No quiero molestarme en averiguarlo más. Lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra, Luis, divorciémonos. Estoy cansada, así que ya no te quiero. En cuanto al niño, toqué cuidadosamente mi abdomen a un plano y solté un suave suspiro. Capítulo 10. Luis aceptó el divorcio, porque esa noche, mi actitud fue tan firme. Luis, si no estás de acuerdo, te demandaré. Su empresa estaba a punto de salir a la bolsa. En un momento tan crítico, no podía permitirse que algo así sucediera. No importaba cuánto no lo quisiera. Él se mudó de la casa, y bloqueé toda su información de contacto, como si así, él pudiera desaparecer de mi vida. Pero cada noche, en las primeras horas de la madrugada, aún podía ver su coche y la débil chispa de un cigarrillo cuando miraba por la ventana. Luis fumaba en su coche. Pensé que había dejado de fumar hace mucho tiempo. Resulta que no lo había hecho. Solo lo había ocultado. Al igual que su amor y su terquedad con Eva. Y yo, contacté a mi doctor. Programa la cirugía para mañana. Este hijo, que no esperaba en el amor, ya no lo quería. Capítulo 11. Clic. La luz de la cirugía se encendió. Después de ser inyectada con anestesia, se suponía que debía quedarme dormida, pero aún podía escuchar algunas voces. Es una niña. Sí, es una pena. Ya está completamente formada. Escuché que Selena tuvo un aborto espontáneo antes, y ahora también se deshace de este. ¿Puede que le sea difícil concebir de nuevo en el futuro? Sí, un aborto espontáneo. Recuerdo que fue cuando la empresa recién comenzaba. El momento más difícil,
sin poder asegurar inversiones. No quería que mis padres lo menospreciaran, así que no busqué su ayuda. En aquel entonces, éramos solo Luis y yo dirigiendo la empresa, buscando inversores, encontrando proyectos, ocupados día y noche. Ninguno de los dos notó que una pequeña vida había llegado silenciosamente a este mundo, hasta que caí por las escaleras debido a una hipoglucemia. El niño se fue, y mi corazón casi se rompió también. Luis me sostuvo con fuerza, llorando en voz alta por primera vez, disculpándose conmigo, prometiéndome que me trataría bien. Le creí. Ese día, dos personas que habían perdido lo más preciado se abrazaron con fuerza, tratando de encontrar calor el uno en el otro. En ese momento, realmente creí que duraríamos para siempre, hasta que Eva volvió. Hasta ahora, aquí estoy, acostada en la mesa de operaciones, a punto de terminar con la vida de nuestro segundo hijo. Mentiroso, Luis, me hiciste sufrir tanto. Nunca realmente me amaste, pero afortunadamente, ahora, yo tampoco te amo. Luis, cuando desperté, lo primero que vi fue la sonrisa amable de la enfermera. Selena, ¿cómo te sientes? Estoy bien, asentí. Mi mirada se dirigió a la ventana, y de repente noté que el árbol afuera había brotado algunos brotes en silencio, tiernos, frágiles, pero creciendo con resiliencia en el viento frío. Así que, la primavera está llegando. ¡Qué maravilloso! Este invierno, más frío que los anteriores, finalmente está llegando a su fin. Ya no hará frío. Capítulo 12. No le conté a nadie sobre el aborto, ni siquiera mis padres lo supieron. Amé a la persona equivocada. Yo asumiré las consecuencias. ¿Por qué agregar más tristeza a los demás? El abogado que contraté era muy conocido en el campo, y en menos de un mes, los papeles del divorcio me fueron entregados. Todos los bienes se dividieron 70-30. 70 para mí, 30 para Luis. El abogado me dijo, originalmente, era 60-40. El señor Luis voluntariamente aumentó tu parte, tal vez por culpa, pero no lo rechazaría. Después de firmar mi nombre, miré directamente al hombre sentado frente a mí por primera vez. Solo había pasado medio mes desde la última vez que lo vi, pero Luis se veía alarmantemente demacrado. Incluso su traje estaba desordenado, nada parecido a su habitual imagen. Luis, llamé su nombre. Él me miró, con los ojos hundidos, ojeras pronunciadas. Parecía un poco lamentable, como si él fuera el traicionado, no yo. ¿Sabes cuál era la buena noticia que quería decirte ese día? Lo miré de vuelta, sonriendo ligeramente. Ese día, descubrí que estaba embarazada. Pensé que tenías derecho a saber que una vez existió un hijo nuestro. Puse una imagen de ecografía y el informe del chequeo prenatal frente a él. Podías ver vagamente la sombra acurrucada dentro. Ese era el hijo que había anhelado. Ahora, ya no existía. Lo maté con mis propias manos. En ese momento, tardíamente sentí un dolor incontrolable extendiéndose por mi pecho. Inefable, imposible de dejar atrás. Luis, fuiste tú quien lo abandonó. Luis contuvo la respiración mientras miraba con la mente en blanco las dos hojas de papel frente a él. Parecían ligeras, pero se sentían tan pesadas. Las leyó una y otra vez. Sus ojos estaban más destrozados de lo que nunca había visto. Cuando habló de nuevo, su voz estaba ronca. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me estaba cuestionando. Qué irónico. ¿Por qué? Pensé por un momento, y la sonrisa desapareció lentamente de mi rostro. Porque no lo mereces. Luis, estuve a tu lado tanto tiempo, y pudiste lastimarme una y otra vez por alguien que te abandonó, que te hizo daño. Un niño que ni siquiera conocías. ¿Realmente te importa? Así que deja de fingir que alguna vez estuviste profundamente enamorado. No mereces amor. Nunca lo mereciste. Tomé el acuerdo, me di la vuelta y me fui, escuchando vagamente el sonido de gritos detrás de mí. Quizás era Luis, quizás no, pero ya no me importaba. Capítulo 13. La noticia de mi divorcio de Luis se difundió rápidamente. La división de bienes atrajo mucha atención. 70 para mí, 30 para él. Todos decían que Luis era generoso, y para mi sorpresa, Eva se puso en contacto conmigo. En la cafetería, me fulminó con la mirada, su expresión hostil, y lo primero que dijo fue una acusación. Selena, ¿no crees que estás siendo demasiado codiciosa? Levanté una ceja hacia ella. La empresa de Luis está a punto de salir a la bolsa. Ahora que te has divorciado de él y te has llevado tantos de sus bienes, ¿cómo se supone que va a salir a la bolsa? ¿No lo estás arruinando? Tomé un sorbo de mi café, mi tono indiferente. Sí, lo estoy arruinando. Sabía que este era un momento crucial para él. También sabía que los bienes que me dio eran suficientes para arruinar todos sus planes. Pero, ¿y qué? Solté una leve risa. Alguien que me traicionó y me hirió. ¿Realmente debería tener un final feliz? Esto era lo que merecía. Admití que amé a la persona equivocada.
y asumiría las consecuencias. Luis fue infiel durante nuestro matrimonio, y también tenía que asumir las consecuencias. Eso es justo. Eva me miró como si me viera por primera vez, con los ojos abiertos de par en par. Selena, eres realmente cruel. Cualquiera en este mundo puede juzgarme, pero tú no tienes derecho. Miré a la mujer frente a mí, que se consideraba la señora Luis, y la sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por frialdad. Eres solo alguien que intentó interferir en el matrimonio de otra persona. Eva, al escuchar esto, no mostró vergüenza. En cambio, sonrió triunfante. Selena, estuviste casada con Luis durante tantos años y no pudiste retener su corazón. ¿No es eso porque eres inútil? ¿Cómo podrías culparme? Antes de que pudiera terminar, levanté mi mano y la abofeteé. Slap. El sonido era nítido. Eva se quedó atónita por la bofetada. Selena, tú. Le agarré la barbilla, mirándola fríamente a los ojos. Eva, no te culpo, pero tú tampoco estarás con Luis. Yo, Selena, nunca he sido alguien a quien se pueda intimidar. Nunca he sido fácil de tratar. De lo contrario, no habría luchado junto a Luis, paso a paso, en el mundo empresarial ensangrentado. Refrené mi temperamento, dispuesta a ser el apoyo de Luis, no porque fuera blanda o fácil de intimidar, sino porque amaba a Luis. Eva pensó que usando a Luis para herirme, me dejaría devastada, haciendo que me fuera con desesperación, permitiéndole tomar mi lugar fácilmente, pero desafortunadamente para ella, siempre me subestimó. Yo, Selena, nunca he sido el tipo de mujer frágil que puede ser destruida por el amor. El daño que Eva me infligió, solo podía devolvérselo 100 veces, 1000 veces. Este fue el final que elegí para ella. Capítulo 14. Después de regresar al país, Eva entró en la industria del entretenimiento. Con la inversión y los recursos de Luis, rápidamente ganó algo de fama, pero durante una transmisión en vivo organizada, una mujer irrumpió repentinamente en el estudio. Comenzó a enfrentarse a Eva frente a todos. Mujer sucia, por fin te encontré. Sedujiste a mi esposo en el extranjero. Hiciste que se divorciara de mí y te llevaste todos nuestros bienes al país. ¿Realmente pensaste que estabas limpia? ¿Que nadie sabía de tus acciones sucias? Y ahora estás usando los mismos trucos, seduciendo a un CEO para que se divorcie. Eva, ¿no te parece asqueroso? Solo unas pocas frases, pero la cantidad de información era inmensa. Todos estaban impactados. Eva luchó frenéticamente, gritando con todas sus fuerzas. Apaguen la transmisión. Solo entonces el personal reaccionó, desconectando la electricidad, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto claramente, lo habían escuchado claramente. En esta era en la que Internet abarca el mundo, todo lo que Eva había hecho en el extranjero fue rápidamente desenterrado. Incluso un conocido bloguero reveló más evidencia personalmente. En las fotos, Eva yacía en una cama, con poca ropa, luciendo sexy y provocativa. Junto a ella, un hombre mayor con sobrepeso. Él la miraba con una expresión de obsesión. Ese hombre era el esposo de la mujer que irrumpió en el estudio. También era el exesposo de Eva. Esta noticia causó un gran revuelo en línea. Eva estaba acabada. Su reputación estaba destruida. También enfrentaba una demanda de la mujer, quien quería recuperar la parte del patrimonio que le correspondía. En ese momento, todos estaban pendientes de la respuesta de Luis. No pasó mucho tiempo para que la empresa emitiera un comunicado negando cualquier relación con Eva. Eva incluso fue a la sede corporativa de Luis y fue captada por la cámara. Eva se lanzó hacia Luis, llorando, pero fue arrojada sin piedad al suelo por los guardias de seguridad. Lamentable y patética. Luis ni siquiera la miró, caminando derecho, al enfrentar preguntas de los reporteros. Su rostro apuesto estaba frío y severo. No tengo nada que ver con esto. Mi relación con la señorita Eva terminó siendo compañeros de clase. No hay nada más. Tranquilo y digno. Parecía una persona de un mundo completamente diferente en comparación con Eva, cubierta de tierra en el suelo. Eva lloró de dolor. Miré el video con ojos indiferentes. Mis pensamientos volaban hasta convertirse en un suspiro. Luis siempre ha sido un hombre de negocios. Sangre fría, insensible, frente a la desventaja. Solo actuaría para desechar decisivamente. El llamado amor y descontento que tenía por Eva no valían nada en comparación con el inmenso beneficio. Eva lo malinterpretó. Terminar así fue culpa suya. Capítulo 15. La empresa de Luis finalmente no salió a la bolsa. La cadena de financiación era insuficiente. Ya lo había adivinado, pero ya no tenía tiempo para enfocarme en eso. Tomé oficialmente el puesto de mi padre y me convertí en la propietaria de la empresa de mi familia. De ser la señora de Luis, pasé a ser la directora de una empresa. La próxima vez que vi a Luis fue en la celebración de los 100 días del bebé de un amigo.
El hijo de mi amigo era regordete y extremadamente lindo. Tomé al bebé en mis brazos, suave y con un dulce aroma a leche. Por alguna razón, pensé en mis 2 hijos que nunca llegaron a ser. Si hubieran nacido, tendrían alrededor de este tamaño ahora. Algún día me habrían llamado mamá con tanto cariño. Pensando en esto, mi corazón se retorció como si fuera por un cuchillo, el dolor casi insoportable. En ese momento, mi amigo me dio una palmada. Luis está aquí. Levanté la vista y vi a Luis de pie no muy lejos, mirándome fijamente. Mi amigo suspiró y dijo, no le ha ido muy bien. Escuché que Eva no lo deja en paz. Incluso tomó fotos y videos de ella besando a Luis en secreto, obligándolo a hacerse cargo de ella, amenazando con publicarlos para probar que él fue infiel durante el matrimonio. Recientemente, el intento de Luis de salir a la bolsa fracasó, y ahora necesita urgentemente una inversión para mantener la cadena de financiación. Lo último que necesita es un escándalo. Y aparentemente, todavía no han llegado a un acuerdo. Pero es su culpa. Tú lo ayudaste tanto tiempo. Y él no fue agradecido. Las últimas palabras estaban llenas de regodeo y sarcasmo. Sonreí levemente. Me di la vuelta y salí del salón, caminando hacia el jardín. Luis me siguió. Selena, hace mucho que no nos vemos. Giré la cabeza para mirarlo. Hola, Luis. El tono era distante. Luis soltó una risa amarga y de repente dijo, Selena, hoy es mi cumpleaños. ¿Podrías caminar conmigo un rato? Me quedé sorprendida, frunciendo un poco el ceño. Quería negarme, pero al ver la persistencia en sus ojos, finalmente asentí. Capítulo 16. Salimos del salón de banquetes. Luis me llevó a la entrada de un callejón pequeño. El callejón estaba oscuro. El viento que soplaba traía una sensación de humedad. Me detuve. Luis caminó unos pasos más hacia adelante y dijo suavemente, ¿recuerdas este lugar? Presioné los labios, sin responder. Fui golpeado por los cobradores de deudas aquí. En ese momento, incluso quería matarlos, pero no pude. Así que soporté la paliza. Y luego apareciste, te lanzaste sobre mí, llorando. En ese entonces, pensé que solo me tenías lástima, pero mucho, mucho después, entendí que te dolía por mí. Dejó escapar una risa amarga, su tono teñido de un sentido de pesar. Fuiste buena conmigo, me ayudaste, no porque me tuvieras lástima, sino porque me querías. Sabía que te gustaba, y mi primera reacción fue en realidad alivio, porque si te gustaba, nunca me dejarías. En esta vida, he perdido demasiado, no quería perderte. Lo miré en silencio, sin decir una palabra. En algún momento, una pequeña farola en la entrada del callejón se encendió. La luz tenue caía sobre el rostro de Luis, proyectando sombras en sus rasgos afilados, pero sus ojos estaban llenos de melancolía. Él me miró. Una vez me preguntaste por qué te propuse matrimonio. En el pasado, pensé que era solo para molestar a Eva, pero después del divorcio, finalmente entendí, me casé contigo porque quería verte feliz. Hace mucho tiempo, me arrepentí. Debería haberte amado bien. No debería haber dejado que el resentimiento de mis años jóvenes nublara mi mente. Sí, lo que Luis sentía por Eva quizás no era amor, solo una sensación de desafío, pero cualquiera que fuera, nos arruinó. Él dijo que lo lamentaba. ¿Qué importa si lo lamentas? ¿Desaparecería el dolor? ¿Desaparecerían las lágrimas de innumerables noches? Él me preguntó, Selena, ¿puedes perdonarme? Miré su mano, apretada hasta que las venas sobresalen, su cabello desordenado sobre la frente, sus ojos con un atisbo de súplica, como si yo fuera su última tabla de salvación. Mi respuesta, al parecer, decidía su destino, pero, no puedo. Lo miré, pronunciando cada palabra claramente, si perdono todo, entonces significa que me merecía todo lo que pasó. Él se desinfló al instante, su espalda recta se encorvó levemente, como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Me giré para mirar la entrada del callejón. Estaba iluminada, el suelo pavimentado con ladrillos rojos, limpio y ordenado. Ya no era el oscuro y desordenado callejón que solía ser, así como ya no podía encontrar el rastro afilado y sombrío de Luis, quien solía apoyarse en la pared, mirándome, y yo, ya no lloraba por él. Sin darnos cuenta, ambos cambiamos. Este matrimonio, este amor, ahora, no queda nada más que un desastre. Una ráfaga de viento sopló, haciendo que mi voz se dispersara en pedazos. Hablé suavemente, pero ya no quiero seguir persiguiendo. No importa lo que haya pasado en el pasado. Dejémoslo ir. Quiero vivir bien ahora. Ya no quiero estar atrapada en el pasado. Capítulo 17. Me di la vuelta y salí del callejón. Miré hacia arriba y vi que los árboles a lo largo del camino ya tenían hojas verdes, y las farolas se encendían una por una, brillando a través de las hojas, extendiéndose sobre el suelo. Caminé tranquilamente, paso a paso,
Entonces, una sombra cayó frente a mí. Miré hacia arriba, era el Luis de mi juventud. Sus ojos brillaban con destellos de luz, vistiendo una camisa blanca, sus clavículas sobresaliendo como alas de mariposa listas para desplegarse. Él sonrió con sus ojos curvados, su voz muy suave. Selena, ¿te casarías conmigo? Lo miré por mucho tiempo. Luego, negué con la cabeza. Me escuché decir, ya no quiero. Los días que pasé casada contigo, fui feliz una vez, estuve triste otra. No me arrepiento de haberte conocido, pero si me dieran otra oportunidad, no querría casarme contigo otra vez. Estar contigo fue bastante doloroso. Sé que acompañar a alguien en sí mismo es una gran apuesta. Y también sé que en esta apuesta, perdí. Así que ya no quiero apostar. En ese momento, una ráfaga de viento sopló y el Luis frente a mí se desvaneció. Una gota de lluvia golpeó la esquina de mi ojo. Como una lágrima. Pero dejé de llorar por Luis hace mucho tiempo. Nunca lo volveré a hacer. Al igual que ese amor intenso de todos esos años ya ha desaparecido con el paso del tiempo. Desaparecido por completo. Después de una lluvia de primavera, el frío traído por el invierno se disipó. Creo que el día en que lleguen las flores de primavera seguramente llegará, ¿verdad?